corporations, LLC, trust, digo, entidades jurídicas en general. En la siguiente slide vamos a definir, como recién decíamos, que este es un intercambio que es a pedido, no es automático, ¿sí? Pero aún así se deja prevista la posibilidad de que en el futuro las autoridades competentes que mencionamos recién pueden establecer que futuro justamente haya algún acuerdo automático. Un poco esta es la base por la cual luego en el 2022 se firmó el IGA, del cual vamos a hablar, y eventualmente también vamos a hablar de este efecto en el Corporate Transparency Act. También prevé este acuerdo un intercambio espontáneo, que hoy no está en vigencia, pero también en futuro podría darse, que es que no sea ni automático, porque el automático cumple con determinada fecha de vencimiento, sino que deja previsto que en caso de que alguna de las autoridades competentes considere que tiene información que puede ser susceptible o importante para la otra jurisdicción, espontáneamente se podría intercambiar, ¿sí? Uno de los puntos más importantes de este acuerdo, y vinculado a lo que mencionaba anteriormente, es que al no ser automático y ha pedido, una serie de requisitos es necesario para poder acceder realmente. Lo que se denomina Fishing Expedition está prohibido, es decir, no puede el fisco argentino enviar una notificación al IRS o cualquier otra delegación de la Secretaría del Estado americano pidiendo información global sin datos concretos y sin haber finalizado o agotado los recursos propios, que eso es muy importante. Habitualmente en la práctica, ¿cómo funciona? Se abre una fiscalización a nivel local en Argentina, AFIP Intimo notifica en muchas ocasiones al contribuyente, y ante la negativa, y a su vez elementos sustanciales que tenga el fisco argentino para poder suponer o presuponer de que existe algún activo que no está declarado en Estados Unidos, eventualmente ahí podría estar en condiciones, ¿sí?, de poder probarle al fisco americano de que ha agotado los recursos. Igualmente, a pesar de que pase todo esto, una vez que el fisco americano o cualquier delegación de la Secretaría recibe este pedido, hay una alta discrecionalidad, ¿sí?, para la respuesta de este tipo de pedidos. Entonces, bueno, como sabemos, y como le he dicho incluso el ministro de Economía de Argentina, desde la firma del acuerdo 2016 hasta ahora ha habido muy pocos casos, menos de 70, considerando la masa crítica de contribuyentes fiscales, claramente es muy bajo, ¿sí? Bueno, el siguiente acuerdo, ¿sí?, es el últimamente firmado en diciembre de 2022, que entró en vigencia a partir de enero de 2023. ¿Sí? Este tipo de acuerdo es distinto al anterior, porque en este caso sí es automático, pero recae solamente sobre información financiera, sin información que surja de las cuentas bancarias, y vamos a ver cuáles. ¿Sí? Un punto importante es que, en teoría, ¿sí?, el primer intercambio de información lo recibiría Argentina en septiembre de 2024. Hasta septiembre de 2024, claramente desde enero a diciembre de 2023 serían los movimientos reportables. Decimos sería porque en el acuerdo está previsto que Estados Unidos va a empezar a reportar a Argentina una vez que Estados Unidos le comunique a Argentina de que este último país ya ha cumplido con todas las garantías necesarias para garantizar, valga la redundancia, la confidencialidad y la privacidad de la información. La verdad que esta comunicación tiende a ser privada, no es pública, y no tenemos conocimiento de que efectivamente Estados Unidos ya la haya instrumentado. Con lo cual, bueno, no es un motivo para especular, pero dejamos este punto en la mesa y ya veremos en septiembre de 2024 si realmente se recibe nueva información, ¿sí? También es importante resaltar que no es retroactivo, ¿sí? Y cuando también menciona las autoridades competentes, hace mención de la misma manera a como lo hizo en el acuerdo del 2016. En la siguiente slide vamos a refrescar un poco cuáles son las cuentas reportables, ¿sí? Como recién decíamos, es información financiera, ¿bien? En donde hay dos formas distintas. La primera son aquellas cuentas bancarias que estén abiertas en bancos comerciales, llámese un Chase, Citi, Bank of America, pero tienen que estar a nombre de individuos residentes argentinos, y el otro requisito que debe cumplirse es que esa cuenta haya recibido, en concepto de intereses, más de $10 en el año calendario. Si no se cumple alguno de estos dos requisitos, claramente la cuenta no sería reportable, siempre y cuando esté abierta en un banco comercial. Ahora, cuando vamos a los otros tipos de bancos, no son los comerciales, y más que nada vamos a hacer referencia a las cuentas broker, ¿sí?, que están en bancos ya no comerciales, sino más con fin financiero. Los requisitos que tienen que cumplir es que el titular sea un individuo residente argentino o cualquier entidad que pueda demostrar la residencia fiscal argentina. Ha habido algunas discusiones ida y vuelta con relación a este tema.
Para nosotros está claro que son sociedades anónimas, es sociedad responsable limitada, SAS o cualquier tipo de entidad que esté constituida desde Argentina y por eso puede verificar la calidad de residente desde ese país, ¿sí? El segundo requisito es que reciba acreditaciones de fuente americana de ingresos, ¿sí? Y a los fines de considerar fuente americana de ingresos, en el siguiente slide, hemos dejado previsto un cuadro que está publicado por el IRS, en donde se define cuál es el factor determinante de la fuente americana de ingresos cuando estamos hablando de actividades desarrolladas por personas que no son US residents, es decir, que no son personas fiscalmente americanas. Entonces, los más comunes son, por ejemplo, la prestación de servicios, ¿sí? Si hay un servicio prestado por un no residente americano, bueno, el factor determinante de la fuente va a ser el lugar en donde es prestado el servicio. A diferencia de cuando se cobran dividendos, ¿sí? El factor determinante es si la compañía que está pagando los dineros tiene base en Estados Unidos o no. En el caso de un inmueble, bueno, el inmueble donde está alocado, donde está situado, es básicamente el factor determinante de la fuente. Con lo cual, a los fines de entender si las acreditaciones que cada persona individual recibe en una cuenta bancaria abierta en Estados Unidos, hay que entender bien cuál es el concepto, ¿no? Cuál es la actividad, y en base a eso determinar si es de fuente americana de ingresos o no. Lo importante también es que sea sujeta a retención, ¿sí? El Código Americano establece un régimen de retenciones para todos estos ingresos de fuente americana, con lo cual, bueno, luego, avanzada la charla, vamos a hablar un poquito sobre cómo funciona en la práctica. Por eso el doctor Joao es especialista en el tema. Bueno, en la siguiente slide compartimos con ustedes cuál es la información que va a recibir Argentina teóricamente, y es básicamente información vinculada a la cuenta, como también a la persona titular de esa cuenta, y luego el importe bruto de intereses recibidos, o el importe de dividendos, o de cualquier fuente americana de ingresos, ¿sí? Lo importante, por eso está resaltado también, es que no se van a reportar los saldos, ¿sí? Cosa que sí pasa a nivel CRS, que es el otro acuerdo a nivel internacional que está vigente, del cual Estados Unidos no es parte, pero es un tema de una diferencia importante, ¿sí? Porque una cosa es recibir el saldo de la cuenta y otra cosa es no recibirlo a los fines fiscales, más que nada en Argentina y cualquier efecto de una fiscalización. Y por último, ¿sí? Vinculado a este acuerdo en el próximo slide, es lo que deja previsto en el artículo 6, ¿sí? Que es el acuerdo mutuo que establecen las dos jurisdicciones para seguir mejorando los intercambios de información y siguiendo esta tendencia de transparencia fiscal internacional que estamos viendo, ¿no? A nivel global. Esto también está previsto en el artículo 6 y 7 del acuerdo del 2016. Y a su vez también, con la nueva ley que está vigente en Estados Unidos, que es el Corporate Transparency Act, vamos a ver como que todo de alguna manera está vinculado y todo nos dice que efectivamente estamos caminando hacia un efecto en donde va a haber mayor transparencia entre Estados Unidos y Argentina. Por esto que le doy pie a mi colega Dan para que empiece sobre el desarrollo del Corporate Transparency Act. So Dan, feel free to start whenever you want. Thank you, Juan. My name is Daniel Bachin. I'm a South Dakota attorney with a background in compliance in the South Dakota trust business. Next slide. I'm here today to talk to you about USCTA, which was enacted on January 1st, 2021, as an expansion of US BSA, or the Bank Secrecy Act. Specifically, I'm here to talk to you about the first of three rules published or to be published by FinCEN. The first rule, which was published on September 30th, 2022, established a brand new system of reporting for US registered business entities. Next slide, please. So the implications of this new system are actually quite significant, with an over 32 million business entities estimated to be affected by the rule, at a cost of, and there's a typo here on the slide, my apologies, $64 billion in compliance related costs within the first 10 years of the rule becoming effective. There are also penalties associated with non-compliance. So for each instance of willful non-reporting, there can be a fine imposed of up to $500 a day, up to
$10,000 per instance of noncompliance. There are also potential criminal penalties of up to 2 years imprisonment. So now that I have your attention, next slide, please. Next slide, please. One more. Okay, so who is subjected to the requirements of the rule? I've been using the term US registered business entities as sort of a long form description of what under the rule are called reporting companies. Now, there are two main types of reporting companies. There are domestic reporting companies and there are foreign reporting companies. Now, this distinction is less important as to what will be reported and is more important to understand how the rule can be triggered through the performance of certain actions. The reporting requirements are basically identical with a notable exception of taxpayer information. For a domestic reporting company, it is required to report its IRS TIN to FinCEN, whereas for a foreign reporting company, it is required to report its IRS TIN to FinCEN, but if unavailable, it also has the option of reporting its taxpayer identification number of a non-US jurisdiction. So what is a domestic reporting company? What is a foreign reporting company? A domestic reporting company is an entity that is created by a filing in US. So for example, say I here in Sioux Falls, South Dakota, decide to go to our state capital in Pierce, South Dakota, and pay a visit to the office of the Secretary of State, where I drop off an articles of organization for a South Dakota limited liability company. Well, it would be that act of registering the South Dakota limited liability company that would render that company a domestic reporting company. Now compare that to foreign reporting companies. Foreign reporting company is an entity that is created outside the US, but is registered to do business in US by a filing in US. So to continue my example, say I have an extant non-United States business entity that wishes to do business in United States, specifically South Dakota. In this scenario, I again go to Pierce, South Dakota, to the office of the Secretary of State to register for authorization to operate my business in the state of South Dakota. Well, in that instance, it would be that act of registration that would render my business entity a foreign reporting company. At that point, whether it's a domestic reporting company or a foreign reporting company, it doesn't matter if the business operations remain within the state of South Dakota or extend beyond the state or even beyond the country. A domestic reporting company, in most instances, will remain a domestic reporting company, whereas a foreign reporting company will remain a foreign reporting company. Next slide, please. So reporting companies are required to report information on themselves and their beneficial owners, and in some instances, their company applicants, which are the persons who registered the company, unless fitting an exemption. Now, there are 23 exemptions under CTI, most of which apply to companies that operate in areas already subject to separate regulation and reporting requirements. So this would be companies involved in banking, fiduciary services, accounting, insurance, etc. It also would cover tax-exempt organizations. And additionally, it would cover large operating companies, with the definition supplied here as companies reporting more than 5 million annually in initial income on a US tax return, with more than 20
full-time employees in US, and a physical presence at a physical office in US. Next slide, please. So reporting companies must report the information that I stated before, information on themselves, such as their taxpayer information, but also their existence and name and address. If registered before January 1st, 2024, reporting companies will have until January 1st, 2025 to make their initial filing. Now, for companies created after January 1st, 2024, that period is much shorter. It's 30 days within their date of registration. And in addition to supplying information on their on themselves and their beneficial owners, they also will be required to report information on their company applicants. And then finally, any change in information reported in an initial filing must be reported within 30 days of such change. Next slide, please. So what information is reported on these persons? The information would include names, birth dates, addresses, and identification images. Identification images would be considered acceptable would be a non-expired US passport or identification document issued by a US jurisdiction, or if unavailable, a non-US passport or identification document. Next slide. So company applicants, as I said, are the persons that registered the company. This can also include the individuals who file the documents themselves and the individuals who direct other individuals to file the documents. Next slide, please. Which brings us to beneficial owners. This has two parts. Beneficial ownership at owners as the ownership of reporting companies, and beneficial owners as the control of reporting companies. Now, either will fit this definition of beneficial owners. So I'll first speak to beneficial owners as ownership of reporting companies. Now, an individual who owns or controls at least 25% ownership interest would be considered a beneficial owner. The definition of owning or controlling an ownership interest is very broad under the rule, which can extend to traditional means of ownership, ownership of a present interest, such as holding a stock or a share in a company. It also can include a future interest, such as a convertible note, and then more atypical arrangements, such as a nominee agreement or a custodial agreement. Next slide, please. So then the second part would be the beneficial owners as control of reporting companies. And in this instance, an individual who directly or indirectly exercises substantial control over a reporting company would be a beneficial owner of that reporting company. Similarly, broadly defined, this can include many things, having a seat on the board or holding a majority interest, or really reserving control rights through any other arrangement can constitute substantial control. And so my penultimate point in all of this is to say, in the equivocal language of may, could, you're really going to want to look past the company documents as to determining, who is the ownership and control, to the contractual substructure that resulted in the formation of the reporting company for correct attribution. And then my ultimate point will be this.
All reporting companies will have at least one beneficial owner, whether that ownership is imputed through ownership or control of that reporting company. So with that, I will thank you for joining us. Thank you for your time, and yield the floor to JP. Thank you, Dan. So let me start, Nicholas, please, the next slide. Empiezo pidiendo perdón a todos que están me escuchando por mi portuñol. Se pueden ver por mi nombre. Soy brasileño, entonces español no es mi primer idioma. Pero voy a tratar mi máximo visando que estamos trabajando con acuerdos entre Estados Unidos y Argentina, entre ellos en español. Yo tengo el placer de poder introducir un concepto del casamiento, de todo eso que tanto mis colegas Juan Aricho y Daniel Bochen estaban diciendo hasta ahora. Realmente en mi mente lo que está ocurriendo hoy es un cambio en el paradigma americano, ¿no? Hasta ahora, hasta el año 2024, Estados Unidos era uno de los lugares más privados del mundo. ¿Qué eso quería decir? No tenía registro nacional y ni informaciones, y los sistemas de intercambio no funcionaban con grande eficiencia. Entonces, raramente las informaciones llegaban al gobierno federal y mucho menos serían intercambiadas. Era algunos dirían un paraíso fiscal, no el mayor paraíso fiscal del mundo. Con el Tratado de 2016 que Juan Aricho trajo y el IGA que fue firmado recientemente, eso no cambió. Esos dos acuerdos, yo voy a tocar un poco después, son fáciles de escapar, ¿no? El de 2016, la información difícil de conseguir, y el IGA no necesariamente abrangía muchos temas, ¿no? Era bien limitado. El CTA fue la verdadera mudanza en ese concepto del paradigma americano de la privacidad. ¿Por qué? Ahora tenemos un sistema donde todas las empresas que el propio gobierno admite, no sabe cuántas son, tendrían que informar sus beneficiarios finales con scans y fotos del pasaporte de las personas, ¿no? Con el intuito de crear un sistema donde no solo van a mirar cuáles son en las empresas, pero también conectar las empresas que son interligadas, interconectadas, ¿no? Los links entre las empresas. Dan habló mucho de la regulación 2, que fue la regulación final publicada en septiembre 30 del último año. Yo voy a tocar, él habló mucho de la regulación 1, yo voy a tocar un poco en la regulación 2. La regulación 2 trata un poco más sobre el intercambio de esta información. Hasta ahora no tenemos la versión final, estamos en la regla preliminar, pero se puede interpretar que si todo ocurre como ocurrió la última vez, la regla preliminar va a hacerse muy similar a la regla final. Entonces ya sabemos un poco cuál es el intuito de FinCEN en intercambiar. Ahora, por último, el último mudanza de paradigma americano es que hasta ahora, bajo el BSA, que es el Bank Secrecy Act, el compliance sobre personas se hacía primeramente los bancos. Los bancos eran los agentes que aseguraban las informaciones y trataban de evitar el crimen junto a la policía. Con el CTA ahora estamos viendo una expansión de ese deber para profesionales que ayudan personas en su planificación, abogados, contadores, incorporadores de empresas, personas que ayudan a los que están emprendiendo en Estados Unidos a conseguir informaciones, ¿no? Próximo slide, por favor. En práctica, lo que eso quiere decir en práctica, y yo creo muy importante, porque Juan hizo el trabajo muy bueno de abogado, él miró los tratados, miró la letra del acuerdo y dice, el acuerdo dice que tú debes hacer eso, el acuerdo dice que tú debes hacer aquello. Pero muchas veces, especialmente en Estados Unidos, la práctica de lo que has hecho es muy diferente del acuerdo, ¿no? Mayor parte de los acuerdos que Estados Unidos firman, especialmente con países de América Latina, se entienden ser un poco más benéficos a los Estados Unidos do que la otra parte. Esos dos acuerdos con Argentina no son tan diferentes. El acuerdo de 2016, por ejemplo, solo intercambiaba información por pedido. Y en cuanto él no limitaba la información a ser intercambiada, no se podía cumplir con tax reporting, DAS 40, 1120, cualquier información que se presta al IRS y al Tesoro americano. El fato es que conseguir esas informaciones es muy difícil, porque básicamente los mismos requerimientos que una agencia de policía tiene que comprobar a un juez americano
la FIP tendría que convencer al Tesoro americano a conseguir esas informaciones. Es algo muy protectivo y muy raro. Entonces, si tú miras el acuerdo, las condiciones son altísimas y por eso que tú ves, en efecto, no hubo tanto intercambio con ese acuerdo. No, el IGA sí creó un sistema ahora de intercambio automático, pero ¿qué informaciones están siendo intercambiadas? Básicamente son dos formularios, el 1042/S y el 1099. El 1042/S es un formulario que los propios bancos generan para personas que firman un W8BEN o W8BENI, donde demuestra los tipos de lucros que tuvieron en Estados Unidos sujetos a retención. En esos casos, ese formulario llega automáticamente del banco junto con un pago, ¿no? Pero llega del banco al IRS y esa información es directamente informada e intercambiada con el otro país, no pasa por un ser humano. Eso también entra en conjunto con el fato de que el IRS no es una agencia policía, es una agencia recaudatoria y ellos no tienen mucho intuito de mirar caso por caso para ver cuestión de tratado y si intercambiamos o no intercambiamos, ¿no? Pero esos informes llegan automáticamente, pero son muy limitados. Pero yo solo quiero parar aquí un segundo para hablar de un punto importante. El acuerdo importa poco contra lo que el banco hace. ¿Qué eso quiere decir? El banco que está creando el 1042/S va a hacer las informaciones y poner las informaciones que será intercambiada. Si esas informaciones están correctas o no, nadie lo está chequeando. Esas son informaciones que van a llegar a Argentina. Entonces, yo ya vi errores ocurridos en esos formularios hechos por bancos grandes. No es imposible que en la forma que tú abrió tu empresa, tal vez tenga alguna información que el banco, sin saber, mandó al IRS y intercambió a Argentina. Entonces, tiene que cuidar mucho cómo los bancos están haciendo sus reports. No es solo lo que dice el tratado, pero también la práctica de cómo el tratado está siendo hecho. Pero por último, hablando del CTA, el CTA no demanda un intercambio automático, pero tampoco hace la información del intercambio difícil, ¿no? Abre espacio para que en el lenguaje del Rule 2, cualquier país que tenga o sea certificado por el Tesoro americano como siendo de confianza y se vacían con ese termo en base de los tratados existentes, serían automáticamente aprobados como parceros a intercambio, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque diferente de la IRS, que es una agencia recaudatoria, FinCEN es una agencia de policía creada precisamente para intercambiar informaciones con otras agencias de policía. Entonces, ellos tienen dos tendencias. Uno, querer trabajar en conjunto y dos, ver a todos como buen policía como sospechoso. Entonces, ellos están siempre a favor de la investigación. Próximo slide, por favor. Y eso nos trae a la realidad que tenemos empezando ahora, que es la privacidad. No se trata más de un lugar, se trata de la forma que tú estás utilizando la empresa, ¿no? En 2016 el IGA y el CTA, los Estados Unidos perdió mucho de su privacidad y su reputación protectiva, pero como Juan también ha dicho, el resto del mundo está en el mismo camino, con el Multilateral Agreement on the Exchange of Information y CRS, y ahora los nuevos métodos de enforzar esos acuerdos internacionalmente. No existe realmente una jurisdicción que hoy yo puedo decir, mira, te vas ahí que no se intercambien la información, ¿no? Todos están sujetos a un acuerdo u otro y todos están de alguna forma u otra, algunos mejores de otros, intercambiando esas informaciones. Entonces, no se mira más la jurisdicción, se mira más a la estructura, y de todas las estructuras que vamos a hablar, y hay algunas que se continúan ofreciendo la protección y la privacidad, el trust está al topo de esta lista, ¿no? Especialmente trust americanos, y hablando solo un poco, los trusts americanos cuando en conjunto con empresas internacionales, ¿no? Entonces, existe espacio para la privacidad, pero el mundo se achicó, y esa privacidad no es más una jurisdicción, sino el tipo de la entidad y el planeamiento que tú haces. Y próximo slide, Nicolás. Pensamientos finales. Yo quiero mucho llegar a la parte de las preguntas, que yo creo que de ahí se pone más entretenido toda la charla. Entonces, pensamientos finales.
las principales razones del CTA, ¿no? Fue la cuestión de Rusia y terrorismo. Ellos pasaron, si tú miras la regla, hablando por 4 páginas sobre Rusia y sobre la guerra contra el terrorismo y con Irán y toda esa situación. Pero ellos no explican muy bien cómo que el CTA, por su parte, va a ayudar a evitar esos crímenes, ¿no? La idea siendo que alguien que realmente no se importa en cometer un crimen, no va a adherir al CTA de la forma perfecta. Entonces hay una brecha ahí donde las personas malintencionadas solo no van a adherir de la forma correcta a la ley y van a conseguir escaparse. Pero la demanda que el CTA trae a los emprendedores internacionales y locales americanos es altísima, ¿no? Es una cosa astronómica. Yo dije eso como chiste por un amigo, pero es verdad. Hoy en día es más fácil comprar una arma o ir a votar en una elección americana do que es abrir una empresa. El CTA requiere más demandas de una persona para poder abrir y emprender una empresa nueva do que comprar una arma. Y es una cosa completamente insana para mí que Estados Unidos echa eso. Por penúltimo punto, una razón principal de las reglas es la dificultad en obtener las mismas informaciones del IRS. Eso fue lo que el propio FinCEN dice. Necesitamos esa ley porque no estamos consiguiendo las informaciones que ya fueron informadas al IRS del IRS, porque esas informaciones del IRS son protegidas por aquella privacidad de la ley americana. Y ellos no quisieron pasar o colectar informaciones suficientes para conseguir convencer un juez americano a dar permiso a tener esas informaciones. Entonces, la razón principal del CTA es facilitar para la policía y para el intercambio. Y por último punto, CTA no va a desaparecer, va a entrar en efecto en 2024. Vamos a tener que informar a las empresas. Si él tendrá un futuro, va a depender mucho del gobierno americano, que imagino va a medir la pérdida que van a tener en inversiones y crecimiento de capital contra el suceso que ellos tienen con la aplicación del sistema. Y por ahora no tenemos certeza cómo eso va a desarrollarse en los próximos años. Pero muchísimas gracias por todo. Espero no te he pasado mucho de mi tiempo. Empezamos con la sección de preguntas, Nicolás. Bueno, perfecto. Ahora vamos a abrir un módulo en el cual vamos a ir leyendo las consultas que fueron dejando y los comentarios del chat. Los invito nuevamente, participen de esta instancia, aprovechen de este momento. Y bueno, sin más, vamos a pasar a leer algunas de las preguntas. Tenemos acá en primer lugar, ¿por qué creen que un trust americano sería la mejor estructura para mantener la privacidad? El trust americano, yo puedo responder eso. Can I take this one, Dan? It's a trust question. Regarding privacy of the Yes. trust, I'm assuming. Yeah, I mean, I have some thoughts on that regarding the CTA, but let me start off. Lo digo en español, and then you say it in English after. it says not to be duplicative. Could I take a crack at it in English first? Hey, you go ahead, my friend. If I may. Yeah, so at least in terms of the CTA, you got to think about how this entity or arrangement is conceptualized, right? So if you're talking about limited liability company or a corporation, by definition, they are business entities and therefore would fall, under that reporting category. Now, the CTA treats trusts slightly differently. They're regarded as a contractual relationship rather than a business entity. So where the privacy comes in terms of the CTA is that you have to look past the trust itself as an entity, quote unquote, to the underlying assets held in trust. So that would be a limited liability company that is owned by a trustee that is administered for the benefit of beneficiaries. And there are only shouldn't say very limited circumstances, but there are limited circumstances in which kind of the trustee can be pierced
and ownership attributed of the underlying business entities to the beneficiaries, which I think is the main concern, for persons having a, say, South Dakota trust. But let me give another side of this view too. Yo voy a decirlo en español por la platea. Todo lo que Dan dice 100% correcto. La forma que el trust es una entidad contractual más que una estructura tradicional escapa un poco de la visión del CTA, del intercambio. También aviso que el propio gobierno, escribiendo la ley, demandó de las personas que estaban debatiendo, escribiendo la ley, están los comentarios del debate cuando estaban haciendo las primeras versiones, que los trusts deberían ser excluidos. FinCEN trató de conseguir lo máximo posible a incluir los trusts, mismo con la oposición del Congreso en eso, pero no consiguieron, no tuvieron éxito. Entonces, el trust que no es directamente socio de una empresa americana y no tiene demand beneficiaries, que son beneficiarios que pueden tener un derecho garantizado de recibir el trust, ¿no? O como diciendo, mi trust dice, JP tiene derecho de recibir $5,000 al año. Si tú no tienes ese tipo de cláusula donde yo tengo beneficio directo de una empresa siendo beneficiario del trust, él no será informado. ¿Quién se informa cuando hay un trust o hay una empresa americana? No, porque el trust puede ser informado como controlador o como director, ¿no? Sería exactamente el trustee discrecionario, o si hay una tercera parte que tiene control de esa estructura, el controlador sería potencialmente informado. Pero el grantor y los beneficiarios, en cuanto ellos no tienen un derecho de control, no serían informados directamente. Entonces, no es que todos los trusts serían exentos, pero en la condición correcta los trusts serían. Y también una cosa que yo estoy informando y usando mucho para clientes que buscan ese tipo de privacidad, si el trust en vez de tener una LLC tiene una empresa, vamos a decir, de ejemplo NIVIS, no es un trust americano con una NIVIS abajo. La empresa NIVIS, para propósitos de CRS y para propósitos de Multilateral Exchange of Information, mira el trust americano y Estados Unidos no firmó los tratados, por tanto no lo intercambia. Para propósitos del CTA americano, el trust mira la empresa extranjera, por tanto no se aplica al CTA a esos casos. Entonces hay cosas que se pueden hacer utilizando la cadena de los dos tratados para evitar que la persona sea informada utilizando trust. Un último comentario me gustaría agregar, en base a las preguntas que estoy viendo y también a la mentalidad argentina, que es las entidades reportables, como bien mencionó Dan y Joao, son todas aquellas que tengan que hacer un filing en alguna secretaría del Estado, de alguno de los estados de Estados Unidos. Cuando uno hace un filing de un LLC en Delaware, en Florida, Wyoming, South Dakota, lo que uno tiene que hacer es presentar los Articles of Incorporation, ¿sí? Eso con los trusts no pasa, más allá de que hay algunas excepciones, como mencionó recién Joao, esencialmente el trust no tiene que hacer ningún filing en la Secretaría del Estado. Eso es una de las razones. Es una estructura contractual más que empresarial. Así es. Muy bien, excelente. Seguimos adelante con otra pregunta. Tenemos por acá. ¿Conocen si Estados Unidos envió efectivamente información en el marco del IGA Model 1 a los otros países que lo tienen firmado? Por ejemplo, Colombia, Brasil, etcétera. No entendí. Los acuerdos IGA son Model Agreements, funcionan de forma muy similar entre todos esos países, pero hay pocas diferencias. Un ejemplo es que el IGA entre Brasil y Estados Unidos es levemente diferente entre el IGA de Argentina, en que incluye, el de Argentina incluye los días 99 que no están provistos en lo de Brasil. Pero esos son las diferencias. La diferenciación principal, ¿no? Lo que está incluyendo en el intercambio. Pero el intercambio ocurre de una forma casi automática. Entonces, el momento que se dice, mire, esos formularios se intercambian, eso bate en el sistema y es enviado, ¿no? No es supervisado por un ser humano. Con relación a eso, un comentario. Sí nos ha tocado hacer consultas a colegas de otros países para ver si efectivamente, a colegas de Brasil, colegas de Colombia, si efectivamente están recibiendo información. Y la mayoría ha respondido que no, pero hay gente que ha respondido que sí. Entonces, la verdad es que hay muchas dudas realmente sobre la implementación. Y esto va de la mano también con el comentario que hacemos cuando desarrollamos la parte del IGA y esta comunicación que tiene que hacer Estados Unidos, en este caso Argentina, para justamente informar de que se han cumplido, según los estándares de Estados Unidos, todas las garantías necesarias para
garantizar confidencialidad y privacidad. Como eso es privado y no es público, hay dudas sobre efectivamente si Estados Unidos va a empezar a compartir. Distinto es la obligación de Argentina que tiene para con Estados Unidos, que eso empezó a regir a partir de que el acuerdo entró en vigor, ¿sí? Pero eso es desde Argentina a Estados Unidos que poco nos importa para este análisis. Pero viceversa es lo que hay bastantes dudas. Y cuando uno habla entonces con colegas de otros países y dicen sí, no, la mayoría te dice que no, decís, bueno, en definitiva, ¿cómo habrá sido esa comunicación si es que efectivamente estuvo, ¿no? También hay que tener en cuenta que es muy fácil, como decía yo, hoy armar una estructura en la cual uno mantenga la privacidad y esté fuera de la IGA. Entonces, yo creo que realmente el espectro de resultados que se puede tener sobre eso es bajo, ¿no? Es gracioso porque como americano es muy difícil escapar del IGA si tú abres una cuenta en Argentina o en Suiza o en Brasil, lo que sea, pero para un argentino en Estados Unidos o un brasileño en Estados Unidos o colombiano, escapar de las termas del IGA es muy fácil. Como yo estaba diciendo, el acuerdo tiene una fuerza más fuerte para Estados Unidos que para el otro país. ¿No? Muchas veces utilizar una persona jurídica y hacer bien su W8, ¿no? Tenga certeza que está bien hecho el W8, no vas a tener problema. Bueno, avanzamos con otra pregunta. Una sociedad offshore que solo tiene cuentas bancarias o broker y no se registra para actividad en Estados Unidos, ¿cae en la órbita del CTA? Una empresa offshore, y yo voy a pasar la palabra para Dan después de eso, solo entraría dentro del CTA caso ella esté operando en Estados Unidos y registrada para hacer operaciones americanas. Dan, it was a question about would foreign companies be subject to the CTA and what conditions, and I answered only insofar as they're doing business in the United States and registered to do so. Is this related to the second question in English that I'm seeing in the chat? A foreign company that has only an investment account in US is a reporting company for FinCEN, question mark? No, I don't know which order we're doing the questions. Yeah, but it's similar then. But it's similar. It's similar. It sounds similar. I mean, yes, yeah, what you say is correct. A non-US business entity, if I may answer the question that I brought up, a non-US business entity that holds a bank or brokerage account in US will not be subject to reporting of BOI to FinCEN under CTA unless that entity registers to do business in US, such as, taking the South Dakota example up again, filing for a certificate of authority at the South Dakota Secretary of State, in which case, if you recall from my presentation, that would trigger the designation of foreign reporting company and then subject the company to the requirements of CTA. Es muy buena esa pregunta, porque hay muchos argentinos con estructuras creadas en offshores que tienen solamente inversiones financieras en una cuenta de Pershing o la que fuera, donde a priori estaría fuera de CTA. Sí. Un comentario, si dentro de esa estructura, esa empresa offshore tiene alguna LLC creada para tener un inmueble, por ejemplo, ahí eventualmente caería dentro del reporte porque esa estructura tiene una entidad dentro de Estados Unidos que fue filiada con la cual está haciendo business en Estados Unidos. O sea, Exactamente ese punto, Juan. En cuanto tú no tienes una empresa americana, tú solo meramente tienes un activo acá como una cuenta bancaria, no tienes que se preocupar. El momento en que tú empiezas a abrir una entidad americana para detener sus inmuebles, de ahí sí, y el CTA quiere llegar al beneficiario final, entonces va a llegar hasta los socios de la offshore. Exactamente. Y tener pasaporte de ellos. Entonces es importante llevar eso en consideración empezando 2024, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de tener un inmueble en Estados Unidos para la persona queriendo privacidad? Y eso es una de las cosas que cambió. Totalmente. Excelente. Tenemos otra pregunta sobre trusts. Teniendo en cuenta que el intercambio de información es algo que irá creciendo cada vez más en el escenario mundial, ¿la creación de un trust es la solución más adecuada? Sí. Por hoy mi opinión es sí. De todas las estructuras es que ofrece hoy en día la mayor protección y privacidad del mundo. Y es una estructura que, se bien hecha, se pone neutra en términos tributarios. Entonces tú no pagas más impuestos por tenerlo, pero tú vas a tener una protección y una privacidad única. Entonces sí,
hace algunos años los trusts, especialmente, y no cualquier trust, ¿no? Porque si tú abres un offshore trust, un New Zealand trust, un trust de Suiza, su información sí es también sujeta a intercambio bajo el CRS y el Multilateral Exchange of Information. Los trusts que yo hablo mucho como trusts viables son los trusts seriados en Estados Unidos para efectos del court test, ¿no? Que está en su jurisdicción americana, pero que se escapan del deber tributario americano por tener control del activo a la mano de una persona extranjera, ¿no? Eso utilizamos mucho en South Dakota y son estructuras altamente privadas. Bien, excelente, excelente. Tenemos otra pregunta acá que consulta: ¿qué daño puede hacer compartir información a una persona que no tiene nada que ocultar? Perdón, ¿qué año puede ¿Qué hacer? daño puede hacer compartir la información a una persona que no tiene nada que ocultar? No, cada uno tiene su propio nivel de riesgo. Obviamente, estructuras que envuelven más información envuelven más costo, ¿no? Ahora yo tengo que declarar quién son los socios, ahora yo tengo que pagar al profesional para hacer A, B, C, D, E, pero eso siendo dicho, si tú tienes todo declarado, no hay problema ninguno en tu hacer eso. El riesgo es, bueno, lo que yo siento que muchos, y yo dejo después Juan hablar un poco de eso, sintieron en su piel cuando cambia el gobierno y tú blanqueaste todo y el gobierno nuevo no es tan favorable a las personas que tienen operaciones offshore. A veces la cosa no es positiva, ¿no? Cuando estamos hablando de Brasil, yo sé muchos de nuestros clientes brasileños tienen miedo que eso va a ocurrir con el cambio del gobierno, ¿no? Yo declaré todo perfectamente, blanqueé todo mi plata en 2016 y ahora llega Lula y él sabe todo lo que yo tengo en el exterior. Wow, no sé lo que ocurre. Pero para quien no tiene nada para ocultar o tiene todo declarado, más informaciones solo es un poco más de costo, pero eso no es el fin del mundo. Como comentario con relación a eso, yo creo que cada uno también le da la importancia a la privacidad, ¿no es cierto? Como realmente uno quiere. Y el hecho de que uno no tenga nada para ocultar no quiere decir que igualmente, o por lo menos desde nuestro punto de vista, la confidencialidad es importante. No es lo mismo que la información la tengan que saber quienes tienen que saberla, que serían las autoridades fiscales de cada país. Y otra cosa es que esa información que si hay un gran disclosure, hasta pueden acceder empleados, comerciantes, proveedores, clientes, gente que generaría algún tipo de liability, algún tipo de contingencia que en 2 minutos se podría dar cuenta del activo, del patrimonio que tiene determinada persona. Entonces, desde nuestro punto de vista, el hecho de la confidencialidad y privacidad no va de la mano necesariamente con si tengo o no declarado los bienes en el país en donde tengo la residencia fiscal. Entonces, bueno, apuntamos a proteger lo más que se puede el patrimonio, porque no solamente los fiscos, recaudadores de impuestos son los que pueden atacarlo, sino también terceros que realmente pueden tener algún interés en nuestra contra, por la razón que fuera. Entonces, mientras más privado, desde nuestro punto de vista, mejor. ¿Sí? Bien, bien, excelente. Tenemos otro usuario acá que consulta: ¿cómo serían los impuestos que paga un trust americano con beneficiarios fuera de Estados Unidos que tiene inmuebles? Ahora, depende mucho de cómo el trust está organizado. El trust que tiene por su parte un control del activo extranjero, entonces tiene un director o un advisor extranjero controlando ese activo, no sería tratado como un trust americano para efectos fiscales y sería solamente tributado sobre sus lucros territoriales americanos. En ese lado, si el inmueble está en Estados Unidos y el trust es dueño de ese inmueble, sería que pagaran las alícuotas de la persona física o alícuotas muy similares. El formulario que el trust extranjero hace acá en Estados Unidos es el 1040NR, que es el mismo formulario que hace la persona física extranjera en Estados Unidos, y el alícuota de 10 a 37 por los alquileres y de 0 a 20 o más 3.8, ¿no? 23.8 para ganancias de capital. En ese caso, en la venta del inmueble, tú probablemente estaría en los 0 a 23.8 si aguantó el inmueble por más de 3 años. Obviamente se va a poder deducir gastos y costos si tú tratas el inmueble como un negocio. Cada caso es un caso, pero normalmente es eso. Es las mismas alícuotas que se encuentran en el 1040 NR para personas extranjeras. Bien, bien, excelente. Acá tenemos una pregunta un poco larga. ¿Tienen algún comentario sobre la propuesta para hacer el
FATCA más recíproco que se incluyó en el US Budget 2023, donde se busca equiparar el intercambio que Estados Unidos realiza con lo que reciba. Es decir, el IGA 1, Estados Unidos compartiría el mismo nivel de información que la que recibe. Bueno, te digo mi sentimiento en eso. El IRS solo informa, el Treasury Department, no el IRS, pero el Treasury Department solo informa las informaciones que ellos mismos recargan de las instituciones. En el caso 1042/S es lo que los bancos están enviando. Eso sí está siendo intercambiado. El intercambio automático de informaciones de contribuyentes como 1040, 1120, los tradicionales, muy improbable, porque existen fuertes leyes federales protegiendo la privacidad del contribuyente americano contra intercambio de esas informaciones. Y yo veo muchos de esos acuerdos que ellos siempre pongan en cláusulas y siempre hacen comentarios hablando sobre en el futuro iremos, vamos a hacer, pero yo trabajo en el mundo práctico mirando lo que un compliance requirement es. Y por ahora yo no veo ningún cambio en eso. Los bancos no están siendo requeridos a hacer formularios diferentes. Nosotros como Trust Company hacemos los 1042/S para algunos clientes nuestros. Yo sé cómo es el formulario, yo sé que eso es lo que es intercambiado. No sé cuál otras informaciones el gobierno podría informar de que no están recibiendo, ¿no? Y esa es la gran dificultad con el intercambio americano. Ahora con el CTA, sí se van a intercambiar las informaciones que se colectan bajo el CTA, ¿no? Pero hasta ahora no existían esas informaciones para intercambiar. Como comentario con relación a esto, yo creo que coincido 100% con lo que dijo JP, y es verdad que cada vez hay más intercambios, o hay una dinámica bastante grande y fuerte con relación a mejorar siempre los mecanismos de intercambio de información. No sé si concretamente bajo FATCA la información que recibe Estados Unidos es la que luego empezará a compartir, pero sí estamos viendo tendencias como el CTA, que dice, bueno, ahora va a haber información disponible, como bien dice la regla que se publicó el 15 de diciembre, la regla número 2, que todavía no es ley, pero por experiencia de la número 1 es muy probable que el texto se repita, en donde da la posibilidad de que el acceso a esa información a pedido sea, que existe, y que justamente fluya por el carácter que tiene el FinCEN, que es el mismo que tiene WIF en Argentina, es decir, no hay una búsqueda recaudatoria, sino justamente de detección de crímenes, digamos, de evasión. Con lo cual, eso es lo que quizás preocupa un poco, y hay que estar alerta. En realidad no es que preocuparse, sino ocuparse y estar atento a los efectos que puede llegar a generar eso. ¿Sí? Bien, bien, excelente. Bueno, vamos a ir con 2 preguntas más cortas para cerrar. La primera de ellas es también relacionada a trusts, y ¿es factible armar un trust americano con bienes inmuebles radicados en Argentina? Yo hablo del lado americano y dejo a Juan Aricho hablar del lado argentino. Del lado americano no hay ninguna limitación en el activo que el trust puede tener de forma general, contando que el activo sea lícito. Nosotros precisamente somos limitados de la divisa de bancos, no podemos tener activo de cannabis bajo nuestro trust company, pero legalmente no hay una limitación en lugar del activo. Juan, del lado argentino, ¿hay algún problema? Lo que pasa ahí hay que verlo también en términos prácticos, ¿no? Porque cuando yo tengo un activo, un inmueble que tengo en alguna provincia de Argentina, y luego quiero cambiar la titularidad para pasar a un dominio fiduciario, hay que ver en la práctica si realmente eso, cómo funciona, ¿no es cierto? Nosotros no hemos tenido experiencia sobre bienes que estén localizados en Argentina a través de un trust americano, ¿bien? Sí, desde Argentina hay muchas posibilidades de bajar las alícuotas sobre bienes personales, digamos, cuando uno lo puede armar a través de un fideicomiso local, con lo cual no sé si sería la mejor alternativa. Teniendo bienes en Argentina, pensar en un trust americano. Sería importante quizás poner sobre la mesa la figura del fideicomiso de administración sucesoria y planificación sucesoria de Argentina, que está vigente. Bien, excelente. Y una última pregunta que creo que está conectada con lo que acaban de revisar es, ¿cómo es el procedimiento de pasar un inmueble que está bajo una LLC a un trust? Cada caso es un caso, depende de cómo está estructurada la LLC, si es una corp o es una o es un flow-through disregarded entity. Entonces yo le diría, mira, voy a decir lo que todo abogado debe decir, y yo digo muy poco en las charlas, es
Cada caso es un caso, por favor, nos consulte privadamente para esa información. No puedo dar general legal advice, yara, yara, yara. Es complicado, depende de tu estructura. Si tú meramente saca la empresa y pone dentro del trust o saca el inmueble y pone dentro del trust, puede haber efectos fiscales dependiendo de cómo está tu estructura. Entonces, no lo sugiero hacerlo tipo un quick claim deed. Existen formas de hacerlo dependiendo de su estructura, liquidando la empresa y transfiriendo el activo, ¿no? Tú haces la donación de la empresa y después la empresa hace una liquidación y sube el trust. También no sugiero eso si la empresa ya tiene un inmueble, porque hay un concepto en la ley americana llamado US Real Property Holding Company, que es una empresa cuyo activo principal es un inmueble, es considerado un inmueble para efectos fiscales de transferencia. Entonces, transferir esa empresa para dentro del trust puede llevar también a tributos. En ese caso, se puede reestructurar o hacer una compra desde el trust comprando el inmueble de la persona. Pero como yo dije antes, caso por caso, mi sugerencia, nos llame por privado y nosotros podemos planear eso. Excelente. Excelente. Bueno, les agradecemos mucho su participación. Nicolás, Sí. si yo puedo, hay una pregunta que yo vi en la lista aquí de preguntas que me gustó la pregunta y quería solo responder. Bien, Que era la primera pregunta que decía la diferencia entre compra y venta de acciones y renta financiera a reportar. Es importante la distinción. El 1042S no se trata... vuelve a aquel slide también que Juan Aricho había mostrado, source of income. Y técnicamente la venta de acciones hechas por una persona extranjera no es US source income, es foreign source. En efecto, no entra en el 1042S. Entonces, el 1042S no está tratando de ganancia de capital, ni de empresa extranjera, ni de empresa americana. Esas ganancias están generalmente exentas. ¿Cuáles son los US source para efectos del 1042S? Tenemos rentas, dividendos, intereses. Eso primeramente, esas tres categorías es lo que se está informando al gobierno americano, ¿no? Y la ganancia de capital no. Hay un comentario más. Justamente la ganancia de capital, cuando un argentino tiene acciones de alguna compañía y luego las vende, se considera a los fines fiscales americanos personal property. Y personal property implica que para que esté grabado a nivel americano depende del US Tax Home del titular. Con lo cual termina recabando, bueno, ¿dónde está el titular? Si es americano o no es americano. Cuando no es americano, entonces eso queda exento. Pero lembrando siempre una cosa, Juan, tremenda tecnicalidad que tú dices, tax home de la persona, pero para nuestros propósitos de intercambio de informaciones, ¿qué documento tú mostró al banco? Porque yo puedo abrir una cuenta bancaria en Citibank o lo que sea, ¿no? Fui a Morgan Stanley, abrí con mi W8 como argentino, pero ahora tengo mi tax home americano. ¿No? Sí. Yo vivo acá en Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos lo va a intercambiar la información porque el banco tiene entendido que tú eres argentino y no americano. Sí, muy bueno ese lo que decís porque quizás, y es importante en esta charla con todos los argentinos que están, entender desde el punto de vista americano y cómo funciona en la práctica, ¿no? Y eso que estás mencionando de cuando uno va con su papelito del LLC, va al banco y abre la cuenta, qué formulario es el que termina completando y la importancia si uno firma un W8, un W9 y qué información es la que termina volcando ahí, porque uno puede pensar por criterio o por lo que dice el acuerdo que está exento, pero luego cuando completó esos formularios se expuso por solamente desconocimiento y eso implicaría entonces quedar expuesto. Te garantizo una cosa, raramente la persona que está haciendo el sistema de back office del banco conoce los tratados que Estados Unidos tiene con diferentes países. Ellos están cumpliendo su tarea ABCDE, informando lo que ellos sienten que tienen que informar para cubrir el banco de cualquier costo de compliance. Ellos no están mirando, no, aquí vino información de una persona argentina, pero es una persona que tenía tal situación, por tanto, eso yo no puedo informar. Ellos no están mirando eso. Si tú hizo bien la documentación, no lo van a informar. Si tú hice mal la información, puede ser que tú estés en una situación exenta, pero el banco sí vas a informar, porque ellos están siguiendo sus tareas, ¿no? Están haciendo un servicio de back office. Totalmente. Bien, excelente. Bueno, JP, Juan, Dan, no sé si tienen algún comentario de cierre, ¿hay alguna pregunta más que les gustaría responder? Bueno, let me translate it to English because Dan must be a little bit lost right now.
Dan, is there any final thoughts or comments, any questions you feel like you need to answer before we shut off? No, I think that should just about do it. Excelente, excelente. Bueno, entonces agradecemos a todos por su participación y por su tiempo. Muchas gracias por las preguntas. Esperamos que hayan disfrutado de esta instancia y bueno, los invitamos a, ante cualquier consulta, duda, comentario que tengan, ponerse en contacto con nosotros. Pueden enviar un mail a info@saintjoseph o visitar nuestra web para acceder a más información sobre los servicios. Por ahora vamos a cerrar con el webinar y bueno, muchas gracias a todos.